recordarme, Quintero. Listo, ahorita sí ya va a aparecer en la grabación, Quintero. Bueno, pues obviamente Gabriel García, pues, perdón, me embolaté, listo, pues Aracataca, obviamente hijo de, digámoslo, de un militar, ¿sí? Y pues obviamente dos hermanos, él es uno de la cadena de dos hermanos, ¿sí? Pues obviamente Gabriel Eligio García es su padre, fue uno de los numerosos inmigrantes que con la fiebre del banano pues llegaron a Aracataca. No sé si ustedes han escuchado alguna vez en sociales la masacre de las bananeras. Sí, exacto, sí, obviamente uno, digámoslo, No, bueno, en Colombia, pues en un contexto histórico a mediados de siglo del siglo XIX, ¿sí? Pues obviamente Colombia era uno de los mayores exportadores de plátano y pues era una empresa norteamericana la que administraba esa exportación y pues obviamente hicieron como, digámoslo, como una especie de paro los trabajadores porque pues obviamente su sueldo no era el mejor y sus jornadas laborales eran demasiado largas. Pues obviamente, digámoslo, al empresario no le convenía eso, pues obviamente entraron en paro, hicieron diferentes trifurcas. Obviamente él como empresario pidió el apoyo, digámoslo, al ejército o digámoslo al gobierno de turno de esa época. Pues obviamente, ¿qué hizo el gobierno? Pues obviamente envió totalmente un tren lleno de soldados para que de pronto controlaran la población de ese entonces y pues obviamente sucedió una masacre por medio de una disputa, pues obviamente asesinaron mucha gente en ese pueblito, ¿listo? Silencia el micrófono, Juan Pablo, ya, listo. Bueno, bueno, su madre, Luisa de Santiago Márquez, pertenecía en cambio a una familia eminentes del lugar, era hija del coronel Márquez, ¿sí? Y Tranquilina Iguarán. Obviamente tengan en cuenta, ellos los van a, digámoslo, no los van a mencionar a grosso modo, pero pues los vamos a escuchar un poco en la novela que vamos a leer, ¿sí? Y pues obviamente, señor, no, no, tranquila, mi amor, estamos hablando de Gabriel García Márquez, les estoy presentando quién es digámoslo, nuestro Nobel de Literatura, pues obviamente estamos, digámoslo, haciendo una presentación de él, y obviamente, pues estamos en eso, ¿listo? Listo. Bueno, Juan Pablo, ¿está en clase o está jugando con el perro? Entonces, póngase serio, hermano, porque ya entiendo por qué el profe de química me lo estaba molestando, me lo estaba regañando ahorita. Bueno, sigamos acá. Pues solamente la familia de la mamá de Gabriel García Márquez no estaba muy de acuerdo con esa relación. Pues solamente hay que tener en cuenta que ellos, digámoslo, venían de una sociedad, digámoslo, de clase alta y reunirse o juntarse con un emigrante que viene en búsqueda de pronto de nuevos proyectos, de, digámoslo, de surgir, de salir adelante, ¿sí? Obviamente murió Nicolás Márquez, obviamente Gabriel García Márquez se desplazó pues solamente para Barranquilla, o bueno, perdón, a Cincé Sucre, pues solamente se trasladó a Barranquilla. En 1940 inició los primeros grados de secundaria en el Colegio San José, pero luego a viajar, digámoslo, se fue para Zipaquirá a terminar su bachillerato en el Liceo Nacional de Varones. Hoy lo conocemos como San Juan de San Juan Bautista de la Salle. ¿Listo? Pues solamente hasta 1946. Bueno. Nuevamente, este es el caballero Gabriel García Márquez. En 1947 empezó a estudiar Derecho. Ojo, eso es un dato curioso de él. Él empezó a estudiar Derecho y pues obviamente no la finalizó. No la finalizó y pues solamente en medio de eso pues solamente se fue relacionando con personas del medio comunicativo, periodistas, ¿sí? Pues solamente y ese mundo le empezó como a atraer y él empezó a ser cronista o columnista de la semana, ¿listo? Como para que lo tengan en cuenta. Obviamente los 5 cursos, algunos en Bogotá, otros en Cartagena. Obviamente ahí conoce también a uno de sus amigos, Álvaro Mutis. Pues solamente como les acabo de decir, pues solamente no se gradúa de Derecho, le parecía muy aburrida. Perdón.
Listo, debe ser el internet que hay veces se está molestando. Bueno, Muñoz, ese es un dato curioso, sí, exacto. Pues obviamente hay que tener en cuenta si nosotros nos vamos, digámoslo, en el contexto un poco social, en un poco social, Gabriel García, digámoslo, no fue como una buena persona, ¿sí? Sí, entiendo lo que me dices ahí por medio del chat, pues obviamente él nunca agradeció a Colombia por apoyarlo, pero hay que tener en cuenta que él de cierta manera, no estoy diciendo que sea rencoroso, sino que hay cosas que le sucedieron acá en Colombia que lo llevaron, digámoslo, a ser, digámoslo, ese tipo de persona frente a Colombia, ¿sí? Obviamente, eh, más delante de su desarrollo intelectual y social y cultural, pues él se vuelve embajador y todo, viaja por el mundo y todo eso, pero en medio de eso, sí, a él, digámoslo, lo vinculan, no sé si han escuchado con el grupo guerrillero M19, no sé si lo han escuchado alguna vez. Y él fue el que hizo la toma del Palacio de Justicia. Exacto, ese movimiento militar hizo pues solamente la toma del Palacio de Justicia, ¿sí? Bueno, más adelante vamos a ver un poquito de eso. Listo, sigamos acá pues solamente con... eh, listo, listo. Bueno, listo, perdón acá. Entonces, en Bogotá empieza a escribir para el periódico El Espectador 10 cuentos, de los cuales regenerará después. Constituye pues solamente su prehistoria, digámoslo, literaria. Pues hay que tener en cuenta que muchos de, digámoslo, de los libros, tanto de diferentes escritores como de Gabriel García Márquez, se presentaban, digámoslo, como una columna literaria en el periódico, ¿sí? Y él a través de eso fue recopilando y fue generando, digámoslo, diferentes escritos que lo llevaron, digámoslo, a publicar diferentes obras, ¿sí? Bueno, pues solamente como estudiante participó en el Bogotazo, ¿sí? Eh, de Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? Entonces, pues obviamente desde ahí, digámoslo, empiezan a desencadenar, digámoslo, digámoslo, tendencia, digámoslo, no, pues qué pena si soy de pronto un poco extremo, no lo tomo, que de pronto empieza a tomar pensamientos de izquierdistas, derechistas, ¿sí? Pues obviamente, debido, pues hay que tener en cuenta que el contexto histórico de Colombia siempre ha estado enmarcado, digámoslo, por el conflicto, ¿sí? Digámoslo, que las personas que, digámoslo, de cierta manera, procuran, digámoslo, atraer un cambio, ¿sí? Digámoslo, de forma de gobierno, pues obviamente son callados o son asesinados o son amenazados, ¿sí? Eso es lo que ha pasado, digámoslo, en el contexto histórico de Colombia. Pues obviamente Jorge Eliezer Gaitán era, digámoslo, un aspirante a la presidencia de pronto con mucha fuerza, sí, obviamente estaba desencadenando de pronto o mostrando, digámoslo, en ese entonces, digámoslo, lo que nosotros conocemos como la corrupción o, digámoslo, en ese tiempo, digámoslo, la meritocracia o la editocracia, porque pues yo soy hijo de un político, entonces yo voy a ser un cónsul, ¿sí? Entonces son cosas que de pronto trascienden y de cierta manera hacen que nosotros como colombianos, digámoslo, abramos los ojos, ¿sí? Bueno, pues obviamente abandona los estudios de Derecho, en un viaje a Barranquilla conoce pues obviamente a los periodistas, le fascina esa profesión, ¿sí? Obviamente prácticamente orienta su vida al periodismo, por lo que empieza como columnista, como les había comentado, en el Heraldo, no sé si lo han escuchado, ese periódico todavía existe, el Heraldo de Barranquilla, no sé si lo han escuchado o de pronto a través de Facebook, de las redes sociales les aparece el Heraldo, ese periódico todavía sigue, pues solamente a través de eso y pues solamente de sus viajes y todo eso, empieza a escribir lo que conocemos como la hojarasca, ¿no? Pues solamente es uno de los primeros escritos de Gabriel García Márquez. Sigamos acá. En Barranquilla, pues obviamente conoce también a lo que es obviamente a su esposa, Mercedes Barcha, eh, obviamente compañera de toda su vida. Obviamente Álvaro Muti digámoslo, lo convence de regresar a Bogotá, ¿sí? Pues obviamente empieza a trabajar de nuevo para El Espectador, trabaja como reportero, eso es lo curioso, fue reportero, crítico de cine. En este periodo le apasionaba el periodismo,
pues solamente a través de esos pasos y digámoslo de ese trabajo periodístico empieza a generar o a escribir su literatura, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, obviamente no abandona su actividad periodística, pues solamente se convierte en un colaborador para los periódicos en Colombia, viaja por Venezuela, México, España, Estados Unidos. Desde entonces, obviamente estuvo un tiempo en La Habana, ¿sí? Donde continúa sus actividades periodísticas sin dejar a un lado la literatura. ¿Listo? Obviamente, una de las mayores ficciones de él es el cine. 100 años de soledad, su obra más reconocida, aparece en junio de 1967. Es un éxito totalmente reconocido. En pocos días se agota la primera edición y en 3 años se venden más de 500.000 de ejemplares. Obviamente, digámoslo, no sé si han escuchado a Vargas Llosa. Él es también un... sí, señor, es una novela. Y 100 años de soledad no se escribe así, para que lo tenga en cuenta. Ojo las carro. Bueno, Vargas Llosa dice precisamente, el éxito resonante deja a García Márquez mareado y algo incrédulo, aunque feliz porque por fin puede dedicarse exclusivamente a escribir, ¿sí? Hay que tener en cuenta que mire que acá nos están presentando como a Gabriel García Márquez como una persona común y corriente dedicada, digámoslo, a su labor periodística, que en medio, digámoslo, en sus tiempos libres, de sus viajes, obviamente empieza a escribir, a hacer literatura, publica 100 años de soledad y obviamente es, digámoslo, el boom de la época, ¿sí? Cuando pues obviamente empieza a surgir ese movimiento de realismo mágico. Me imagino que consultaron los que estuvieron el jueves conmigo sobre qué se trata el realismo mágico. ¿Saben qué es eso, no? No sé si de pronto lo han hecho. ¿No han escuchado qué es el realismo mágico? No, señor. Bueno, cuando se habla de realismo mágico, obviamente hace referencia a esa conexión de un contexto con la literatura. Bueno, sí, algo de realismo. Muy bien, Quintero. Ahí va, pero entonces, obviamente, él toma muchos de los sucesos que pasan en la historia de Colombia y los presenta en su literatura. ¿Sí? No sé si han escuchado de pronto el coronel no tiene quien le escriba, todos, 100 años de soledad, todos tienen un contexto histórico, digámoslo, un contexto histórico colombiano, y él lo plasma o lo toma como parte de la historia de sus obras. Por eso es que es reconocido, digámoslo, como el realismo mágico, ¿sí? Que en medio de esa labor literaria, de llevar, digámoslo, al lector a diferentes mundos o a diferentes disertaciones, le muestra a través de ese imaginario algo real que pasó acá en Colombia. ¿Listo? Bueno, sigamos acá. Obviamente, acá como lo pueden ver, él pues obviamente está la mayoría de sus obras, Vivir para contarla, 100 años de soledad, ¿sí? El coronel no tiene quien le escriba, El amor en tiempos de cólera, Crónica de una muerte anunciada, Noticias de un secuestro, ¿sí? Bueno, infinidad de obras de él. Bueno, sí, utiliza, digamos, un lenguaje concreto también, pero ojo, hay que tener en cuenta que él, en medio de su literatura, usted lo enreda con los personajes, lo enreda, digámoslo, con el árbol genealógico de pronto de los buen días en el coronel no tiene quien le escriba, así, son diferentes contextos que obviamente nos lleva a... Listo, ¿qué, perdón? Ah, bueno, sí, obviamente, pues solamente en medio de su conmemoración, como lo dice acá Muñoz, él fue a recoger su premio de literatura vestido de un liqui liqui, un traje típico de los llanos colombianos y venezolanos, sí señora, y obviamente hay algo que siempre lo han marcado a él, que en medio de sus presentaciones al público o estar por fuera, digámoslo, conviviendo, él dice que el color preferido de él es el amarillo, ¿sí? Que para él representa como esa esperanza, como alegría, ¿sí? Y siempre él procura que la mayoría de sus publicaciones tengan un leve color amarillo para el lector, ¿listo? Bueno,
Listo, pues solamente el Nobel de Literatura, pues en 1981, pues en pleno lanzamiento de la crónica Una muerte anunciada, el gobierno conservador lo acusa, ojo a eso, lo acusa de financiar a grupos guerrilleros del M-19. García Márquez se ve obligado a pedir asilo en la embajada mexicana, abandona Bogotá en medio de un gran escándalo. Meses después, ya en 1982, le conceden el Premio Nobel de Literatura. ¿Sí? Lo que les estaba diciendo, pues solamente lo que nos estaba diciendo Muñoz ahorita, que obviamente él, en medio de sus cosas nunca agradeció a Colombia ni nada, pero pues hay que tener, obviamente también se le dieron los motivos, pues que obviamente bueno, son cosas que pasan, mi amor. Obviamente, pues tuvo una persecución política muy grande, que hasta el punto de pedir asilo, digámoslo, por fuera del país, ¿sí? Y son cosas, digámoslo, son contextos históricos que pues obviamente pues nos marcaron a nosotros y pues obviamente a él también, ¿sí? Pues obviamente, y pues obviamente él murió tranquilo. Y obviamente él murió acá, perdón, acá les voy a poner, él murió el 17 de abril del 2014. Obviamente en México fue víctima de un cáncer con el que había luchado por 15 años. El presidente de Santos fue pues obviamente, digámoslo, le tocó hacer esa conmemoración. El colombiano que en toda la historia de nuestro país, más lejos y más alto, lleva el nombre de la patria, ¿sí? Que hay que tener en cuenta que hoy, a través de, digámoslo, de ese Nobel de Literatura, cambió esa visión de ver a Colombia, ¿sí? Porque precisamente hay que tener en cuenta que Colombia estaba envuelta en todo ese surgimiento, digámoslo, del conflicto armado, ¿sí? Obviamente llevaba ya como 15 o 20 años el conflicto interno armado, ¿sí? Secuestros, bombas, todo ese tipo de cosas, y esa era la visión que precisamente no, papi, porque ustedes tienen clase ahorita y yo tengo clase después con décimo. Entonces, eso es para que les quede esos 15 minuticos de descanso. Pues solamente para que lo tengan en cuenta, eso generó pues solamente que cambiara totalmente esa visión de Colombia, pues ya abriera una nueva faceta, pues solamente desde la parte de literatura. Oh, pucha, Colombia es un país de riquezas, no solamente de violencia, sino que tiene riquezas, digámoslo, culturales, gastronómicas, ¿sí? Obviamente hay que agradecerle en ese sentido a él porque él le abrió a Colombia ese paso al mundo internacional, no como un país lleno de violencia, sino un país lleno de emprendedores que pues solamente en medio del conflicto, en medio de diferentes situaciones, llevan adelante y sacan el país adelante. ¿Listo? Bueno, y pues solamente los dejo acá con esta pequeña reflexión que él nos dice. No hay en mis novelas una línea que no esté basada en la realidad, ¿sí? Ojo, tengan muy en cuenta eso que nos dice él, ¿sí? Todas sus novelas están basadas o tienen algo de realidad, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta y cuando se sienten a leer. Profe, una pregunta. Sí, dime. Profe, ¿para cuándo es el resumen que tú nos pediste de lo del primer capítulo y segundo capítulo Yo de no les Simón? he pedido resumen, yo solamente lean el capítulo 1 y 2. El día jueves les voy a proyectar las preguntas y ustedes me responden y me envían la respuesta. Y empezamos a socializar, ¿listo? ¿Listo? Listo, entonces muchachos, no siendo más, entonces los dejo. Por favor, el que de pronto lo tenga, pues chévere, el que tenga el librito pues a la mano, pues los que no, pues solamente ahí les dejé el link en la página del colegio, está el link para que lo descarguen. Ojo que de pronto se confunden con el de séptimo, digo, con el de sexto o con el de octavito, entonces muy pendientes a la hora de descargarlo, ¿listo? Bueno, y pues no siendo más, pues juicio. Nos vemos el día de mañana. Mañana les muestro el resultado de sus evaluaciones y cómo les queda la nota con el trabajo de verificación que me enviaron. ¿Listo? Para que todos estemos en sintonía en las notas. ¿Listo? Bueno, muchachos, se me cuidan. Chao, mi amores. ¿Por dónde se Chao. descarga? Mi amor, es que no me acuerdo cómo es la página, pero yo la publiqué en Facebook del colegio. Ahí está la lista de todos, desde
desde primerito hasta 11, la lista de los libros para descargar, ¿listo? Entonces, busca ahorita en la página del colegio, ahí está la imagen, lectura en casa creo que se llama la imagen, entonces para que lo descarguen y el jueves arrancamos con el primer quiz, ¿listo? Listo, muchachos, juicio pues. Chao, mi amores.